Bueno, jóvenes del grado 11.1, vamos a brindarles aquí una breve explicación acerca del trabajo de ética relacionado con la ética cartesiana. Cuando uno dice ética cartesiana, como se lee acá arriba, es lo mismo que decir la ética de Descartes. El señor René Descartes, francés, que nació en el año 1596 y murió en el año 1650. Estas dos fechas son importantes, ¿por qué? Porque ellas nos van a explicar por qué a Descartes se le reconoció, aquí dice, es reconocido por ser el último de los medievales y el primero de los modernos. ¿Eso qué quiere decir? Que por su fecha de nacimiento, por la época en las que le tocó vivir, él tiene un poco de la Edad Media, por eso se le llama el último de los medievales, porque nace cuando ya la Edad Media se ha muerto o está, digamos, en sus últimas, y nace en plena edad moderna, ¿sí? 1650 ya es el mundo moderno. ¿Qué ha pasado en 1650? Ya el ser humano dio la primera vuelta al mundo en barco, que era lo que existía en ese momento, ¿cierto? No podíamos hablar de aviones. Ya el ser humano, los europeos llegaron a América. Ya Galileo Galilei fue capaz de mirar con los telescopios, con el telescopio que diseñó, hacia el espacio y confirmar que Júpiter tenía unas lunas. Es decir, vivimos en un mundo, digamos, donde la ciencia moderna ya ha nacido. Y es un momento donde hay un montón de pensadores que están generando nuevas ideas. Recuerden aquello de la revolución científica. La revolución científica se da por esta época. El tema de sociales de aquella vez, si lo recuerdan. Entonces, el final de la Edad Media, si tú recuerdas la Edad Media, ¿qué es la Edad Media en sí? Una época de 1000 años, que fue del año, vamos a ponerlo aquí abajo, les voy a ir anotando aquí abajo para que tengan una referencia de qué es lo que estoy hablando. A ver aquí. Edad Media va del año 476 a el año 1492, ¿cierto? ¿Qué pasa en el 476? Se acaba el Imperio Romano. ¿Qué pasa en el año 1492? Colón llega a América. Estos 1000 años aproximadamente son considerados como una época oscura, donde el ser humano, digamos, casi que no avanzó en muchas áreas del conocimiento. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía el poder casi que absoluto sobre la vida de las personas. Decía que se hace, que no se hace, que se enseña, que sí se enseña, etcétera, etcétera. Lo más horrible que existió en esta época fue esto, la Inquisición. ¿Saben qué es la Inquisición, no? Fue el brazo armado de la iglesia o una especie de policía que creó la iglesia para torturar gente, para perseguirla, si no pensaban en como ellos. Si tú pones aquí Santa Inquisición, porque así era que se llamaba, pone aquí Santa Inquisición, aquí se me sale del cuadrito este, espero verá, yo lo voy a poner aquí, la Santa Inquisición. Ay, vida berracas, pero yo lo voy a agrandar otra vez, más bien. Santa Inquisición, y tú puedes poner torturas, torturas y castigos, y mira, inmediatamente te sale. Y pones imágenes. Eran unas cosas horribles lo que hacían estas personas de la... Ay, que no me pareció. Eran unas cosas horribles los que hacían lo de la Inquisición. Entonces, la Edad Media, una época oscura donde está la Inquisición, la iglesia tiene mucho poder, y Descartes nace en un mundo donde el hombre ya empieza a pensar un poco más fuera de Dios, fuera de la iglesia, no pensar que todo gira solo en torno a Dios, sino que el hombre también puede ocupar el centro de las ideas, el debate. Eso es lo que se llamará humanismo. Entonces, volviendo acá a Descartes, él, que nace en 1596, ya hace parte de lo que se llama el mundo moderno. Después de esta Edad Media, vendrá lo que se llama, ¿qué? La Edad Moderna, ¿cierto? Edad Moderna. Él nace en plena Edad Moderna. Por eso, para el señor que mencionan acá, Guillermo de Ockham, un medievalista muy inteligente, Descartes será el último de los medievales, en parte por la fecha en que nació, ¿cierto? Pero en parte también porque en sus ideas era el que va a despreciar, digámoslo así, esas ideas de la iglesia. Va a decir, no, hombre, no, 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 no sigamos con el cuento de la iglesia, que Dios, que esto, no, 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 hay que examinar el mundo con la razón, ¿sí? La razón que tenemos cada uno de los seres humanos, esa facultad que nos permite pensar.
Y por eso será el último de los medievales, el último que tenga esas ideas de la Edad Media y el primero de los modernos, porque será el primer gran pensador o filósofo que diga, bueno, ya estamos en otra época, ya basta de medievalismo, hay que utilizar la cabeza para explicarnos el mundo. Listo. Entonces, eh, es muy conocido por escribir el discurso del método, que será su obra más famosa. Tiene otras obras por ahí, pero no son tan conocidas. Ese señor para la historia de la filosofía es muy importante. Tanto así pues que el nombre de la ciudad donde él nació, que se llama La Havre, hoy en día se llama Descartes. Imagínate que donde el lugar donde tú nazcas, con el tiempo tú te vuelvas tan famoso que a ese lugar le quiten el nombre y le pongan tu nombre. Como si tú nacieras en Tarazá y el día de mañana te vuelvas tan famoso que por la importancia que tú adquieres le quitan Tarazá y le ponen Juan José o Juan Miguel o como sea que te llames. Imagínate la importancia de Descartes. Entonces, ¿qué dirá Descartes en su obra más famosa? Va a hablar de la ética también, por eso lo traemos aquí a cuento, porque la parte de que fue un filósofo que tocó varios temas del conocimiento humano, habló de la ética y eso es lo que nos interesa, de la ética y de la moral. Entonces en el discurso del método, ¿qué va a decir? Dice, habla de una moral que él llama moral de provisión. ¿Cómo así que moral de provisión? Mire que eso es una idea moderna, eso no es una idea medieval. Moderno y medieval vendrían siendo los contrarios, ¿cierto? Porque moderno es lo que sigue a lo medieval, según la cronología que vimos, según el tiempo que vimos. Entonces, una moral de provisión es una idea moderna. ¿Qué quiere decir eso? Eso, para resumirlo en una frase breve, es algo así como, allí donde fueres, haz lo que vieres. Es decir, esa moral de Descartes para la gente de la época que todavía tenía mucho de medieval era algo escandaloso. Era como si yo te dijera, ve a un pueblo donde, según parece, la gente es muy libertina y como el refrán dice, como esa moral la estamos resumiendo, allí donde fueres haz lo que vieres, pues si la gente se emborracha allá, pues tú también te emborrachas allá. Si allá la gente anda con 3 y 4 mozas, pues tú en ese pueblo también andarás con 3 y 4 mozas. A donde fueres, haz lo que vieres. Es decir, amóldate, ¿cierto? Ubícate e imita las costumbres del lugar a donde vas. Adopta esa moral, ese comportamiento. Es lo que dirá Descartes con esta frase. Evidentemente, para muchos eso fue, miren como dice aquí, problemático. Dicen, no, ¿cómo le ocurre, hombre? Uno siempre tiene que ser el mismo en todo momento. Le reprocharon a Descartes. Y él diría, no. Allí donde fueres, haz lo que vieres, porque eso no te meterá en problemas, serás una persona práctica. Mire que esta idea de él es pasada por la razón, es decir, el tipo está siendo, digamos, entre comillas, inteligente porque él dice, ¿para qué te vas a meter en problemas en un lugar donde tú no conoces las costumbres y llevando las tuyas, si en lugar de eso adopta las costumbres de ellos? Es como si nosotros hoy en día fuéramos a Medio Oriente. Ustedes saben que en Medio Oriente hay una forma de vestir muy distinta a la nuestra y que Descartes, ¿qué diría? Descartes diría, hombre, pongámonos la ropa de ellos, adoptemos las costumbres de ellos, ¿cierto? Eh, eh, Sigamos sus modos de comportarse y de ser. A donde fueres, haz lo que vieres. La gente, los que están en contra de Descartes le dirán, no. Allá uno tiene que vestir con su ropa, hablar como habla uno. Son dos morales distintas, ¿sí lo ven? La moral que impulsa Descartes o que él propone es camuflarse o convertirse en tus costumbres, convertirlas según el lugar donde estés. Pero no necesitamos ni siquiera viajar. Descartes diría, bueno, en un colegio donde la gente es muy solapada, si el Rafael fuera así, pues bueno, conviértete en un solapado también. Si la gente es muy chismosa, pues bueno, conviértete en un chismoso. O al contrario, si la gente es muy seria, conviértete en serio. Si la gente es muy estudiosa, conviértete en estudioso. Esa sería la moral que vendería Descartes, ¿listo? O que él propondría. Entonces, entonces esta moral, ¿cierto? Se puede dividir eh, en dos posiciones, ¿cierto? ¿Qué dice aquí esto? Dice, bueno, esa moral era problemática porque la dividimos en dos máximas, dice aquí. Dos máximas es
dos opiniones o dos frases, se puede decir. La primera dice que entre varias opiniones igualmente aceptadas, no elijas sino las más moderadas. No, no solo porque son siempre las más cómodas en la práctica y probablemente las mejores, sino también con el fin de alejarme menos del verdadero camino en caso de equivocación. Ojo, que esto puede ser aquí un poco confuso. Entonces dice él, entre varias opiniones igualmente aceptadas, no elijas la más moderada, no solo porque son las más cómodas y probablemente las mejores, sino también con el fin de alejarme menos del verdadero camino en caso de equivocarme. Entonces él te dice, cuando te proponen dos opciones, ¿tú qué escoges? ¿A o B? Entonces tú, ¿cuál deberías escoger? Según Descartes, escoge la más moderada, no la que represente más riesgo. Como si yo te dijera, ¿en qué vas a viajar a Cartagena? ¿Por tierra, por avión, en barco o a pie? Tú dirías, bueno, yo hoy escogería la más práctica. Mira, aquí dice la más práctica. ¿Cuál sería la más práctica para nosotros? Hombre, pues si tengo el dinero, pues en avión, es lo más corto y me llevaría más pronto a mi destino, ¿cierto? ¿Con quién te juntarías mejor? ¿Con la vieja chismosa para andar para arriba y para abajo o con una persona que tiene muy buena reputación e inteligencia? Te diría Descartes que entre elegir esas dos opciones, elijas quizá andar con la persona que tiene mejor reputación, ¿cierto? Aunque bueno, él nos pone aquí la salvedad, varias opiniones aceptadas, es decir, nos está equiparando o poniendo al mismo nivel las dos opciones de las que vamos a escoger. ¿Cuál es mejor? ¿Computador Sony o computador HP? Sería difícil decidir porque los dos aparentemente son buenos. Entonces él diría, como él te dice que escojas la más moderada, tú dirías, bueno, entre dos marcas que son buenas, yo escogería ¿cuál? El que tenga un mejor precio, el precio más moderado. Es solo ejemplos que te estoy trayendo aquí a colación, pero hay infinidad de situaciones en que esto podría ser explicado. Esta moral entonces te dice la primera máxima, como les decía, o la primera opinión sería esa, ¿cierto? Dos opciones aceptadas, escoge la más moderada. Y la segunda, que lo vas a ver por acá, ¿cierto? ¿Cierto? La segunda variante de esa moral o regla que hay en esa moral de Descartes que te dice que hay que tratar de ser lo más firme, míralo aquí está, lo más firme y decidido en mis acciones. Entonces, ¿qué te está diciendo Descartes ahí? Que una persona dubitativa, que duda, no es, para él no es bien vista. Es decir, alguien que tenga una moral alta como él o que tenga una moral fuerte, no puede ser de este tipo de personas, ¿cierto? Una persona con una moral realmente bien vista a los ojos de Descartes tendría que ser una persona que, ¿qué? Que tenga tus convicciones firmes, míralo aquí está, y más decidido que puedas en tus acciones, que no estés cambiando como el viento, hoy opinas esto, mañana esto otro. Si la gente te dice, ah, no, es que las vacunas son buenas, ah, bueno, yo me vacuno, y al día siguiente, las vacunas son malas, ah, ya no me vacuno. No, 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 no. Trata de ser firme en tus convicciones. Si tú tienes una idea, defiende esa idea a muerte. Si tú tienes algo que hacer y ya lo decidiste, pues hazlo. No estés cambiando de opinión constantemente porque la gente así te lo dice. Listo. Entonces, resumiendo, para terminar, la moral de Descartes se resume en esto, ¿cierto? A donde vas, haz lo que veas allá, a donde fueres, haz lo que vieres. Y esa moral se explica básicamente en dos maneras, ¿cierto? La primera que decía, entre varias opiniones, tú debes escoger la más moderada. Y segundo, que tus acciones sean siempre firmes y decididas, no estar como una cometa que la lleva para donde vaya el viento, ¿listo? Entonces ya miran las preguntas con relación a lo que les he explicado y si tienen dudas me escriben por el interno. Una feliz tarde.